Bienvenidos todos al primer episodio de este podcast semanal de socialización de conocimientos en Derecho. El tema de hoy es uno de los más frecuentes en nuestra vida y al que muchos no le prestan atención, sino hasta que ocurre algo imprevisto o algo que los perjudica. El tema es contratos. Fuente de obligaciones, derechos y algún dolor de cabeza, cuando no se realiza correctamente, claro. La mayoría de los procesos civiles se dan porque algo ha fallado con un contrato. No se lo ha cumplido, está mal redactado o no cumple con las formalidades debidas. Es el caso de las deudas que nunca son pagadas o la ejecución de las garantías que fueron dadas. Pero antes de dar inicio, quiero hacer énfasis en la razón de este podcast, que es esencialmente compartir conocimiento con todo aquel que lo necesita o lo busca, que pueden o no ser estudiantes de la materia, porque sinceramente al final del día, tener un poco más de conocimiento o cultura general no le cae mal a nadie, sino todo lo contrario, puede sernos muy útil. El conocimiento es poder, nunca olvidemos eso. Vivimos en la era de la información y hoy más que nunca tenemos acceso a toda la información y conocimiento que podamos imaginar. Este conocimiento no tiene por qué ser algo privativo o de una persona o un grupo de personas, sino todo lo contrario. Debe difundirse y ser de utilidad a la sociedad en su conjunto. Sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué es contrato? El Código Civil boliviano, en su artículo 450, indica: hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Es decir, dos o más personas formulan una declaración de voluntad que los afecta patrimonialmente en cuanto a la creación, modificación o la finalización de derechos y obligaciones. Ojo que cuando se habla de personas en derecho, esto comprende tanto a personas individuales o naturales como a personas colectivas o jurídicas, como una empresa, por ejemplo. Existen una diversidad de contratos. Según la duración, por ejemplo, pueden ser de ejecución instantánea o tracto sucesivo. Según el fin perseguido, pueden ser contratos a título oneroso o a título gratuito, entre muchos otros. La clasificación de los contratos, como tal, es amplia, pero también muy importante, pues nos permite trazar un esquema mental de las múltiples alternativas y soluciones existentes para situaciones diarias. Pero por ahora no ahondaremos en este tema, sino más adelante en otro podcast. Conozcamos primero cuáles son los elementos principales o requisitos de los contratos. Esto nos ayudará a entender por qué sí o por qué no algo no nos convence del todo en un contrato. Los requisitos de un contrato se establecen en el Código Civil en su artículo 452. En adelante vamos a hacer referencia siempre a los códigos o leyes vigentes, por dos razones. Primera, porque son cuerpos legales fundamentales, que rigen muchos aspectos de la vida, incluso antes de nuestro nacimiento y hasta mucho después de que dejemos este mundo. Y segunda, porque es una fuente bibliográfica accesible para todos. Cuando hablamos de requisitos, pensemos en una receta. Una receta para que el contrato funcione y cumpla con lo esperado. Son requisitos para la formación del contrato: 1. El consentimiento de las partes. 2. El objeto. 3. La causa. Y 4. La forma, siempre que sea legalmente exigible. Entonces tenemos consentimiento, objeto, causa y forma. Hablemos del primero, consentimiento. El consentimiento se refiere a la manifestación de la voluntad de las partes, es decir,
quiero contratar. El contrato requiere que exista autonomía de la voluntad, es decir, que cada uno se autodetermina, se autogobierna. Y en cuanto a contratos, esto determina la libertad que tienen las partes de negociar las cláusulas, por ejemplo. ¿Cómo demuestro que ambas partes han manifestado su voluntad? La firma. La firma es considerada un signo inequívoco y una seña que nos identifica. Pero entonces, ¿basta que una persona sepa firmar? Pues no. Requiere esencialmente de dos elementos: capacidad de obrar y poder de disposición. Estos elementos son cruciales. La inobservancia de alguno puede determinar la nulidad del contrato, es decir, como si éste nunca hubiera existido. Y esto retrotrae las cosas hasta el momento antes de celebrarse el contrato. Revoca derechos ya obtenidos y revoca las obligaciones ya contraídas, resultando en un drama. ¿Pero a qué se refiere? La capacidad de obrar se refiere a la capacidad de realizar por sí mismo todos los actos de la vida civil. Y esto, en virtud del Código Civil, se adquiere a los 18 años cumplidos. En consecuencia, los menores de edad son incapaces de obrar. Son incapaces de contratar, salvo algunas excepciones muy específicas. Pero, entonces, ¿todos los mayores de edad son capaces de contratar? ¿Qué pasa con aquellos que sufren una condición mental que restringe su sano juicio? O una persona que está en un psiquiátrico, por ejemplo. O una persona de 90 años que sufre de Alzheimer. ¿Será prudente que puedan contratar y disponer de sus bienes pese a su condición que los coloca en una situación desfavorable y que puede resultar evidentemente en el menoscabo de sus derechos? Pues no. Desde hace mucho, valorando esta situación, se ha creado la figura de la interdicción, por la que otras personas, familiares cercanos, por ejemplo, los representen y velen por sus intereses. Entonces, tenemos que menores de edad e interdictos declarados son incapaces de obrar. Ahora, por otro lado, tenemos el poder de disposición. Esto refiere a la facultad que tiene el propietario de un bien de venderlo o alquilarlo, por citar algunos ejemplos. Esto solo lo puede realizar el propietario. En el caso de un bien inmueble X, este sería aquel que figure en el registro de derechos reales. Solo él puede legalmente firmar un contrato en el que el objeto sea dicho inmueble. Caso contrario, el contrato no tendría ninguna validez. Recapitulando, para que se cumpla el primer requisito de un contrato correctamente realizado, las personas contratantes deben ser capaces de obrar y deben tener el poder de disposición y deben manifestar su voluntad a través de su firma al pie del contrato. Este es el primer requisito del contrato. Luego tenemos al objeto, la causa y la forma, que los describiremos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar este podcast y recuerden, el derecho no es solo para abogados, el derecho es para todos, porque a todos nos afecta. Que tengan un excelente día y hasta la siguiente semana.